En esta ocasión, vamos a trabajar con las funciones estadísticas. Comenzamos con la función contar. Esta función devuelve el número de celdas que contienen números. Voy a contar la cantidad de números que hay en este rango de celdas. Escribo la fórmula. Selecciono todas las celdas y pulso Intro. El valor obtenido es 3. Fijaros que hay dos celdas con formato de texto, una celda con una fecha, una celda vacía, y solamente dos celdas con números. Pero resulta que las fechas para Excel también son números. Por eso estamos obteniendo este resultado. Realmente, las celdas con números son las que tienen la fuente de color rojo. Si cambio el formato de esta celda y le aplico el formato de número, como veis, se muestra el número 39.790. Excel trabaja con un rango de fechas que va del 1 de enero de 1900 al 31 de diciembre de 9999. Esto significa que han transcurrido 39.790 días desde el 1 de enero de 1900. Voy a escribir tres números. Voy a copiarlos a la derecha. Y ahora, a estos números les voy a aplicar formato de fecha. Y ahí tenéis el resultado. Continuamos con la función contar blanco. Esta función devuelve el número de celdas que están en blanco. Escribo la fórmula y selecciono el rango de celdas. Y como veis, tenemos dos celdas en blanco, que son estas dos. Pero fijaros que la celda B5 no está vacía. Tiene una fórmula, pero como el resultado es una cadena vacía, Excel la cuenta como una celda en blanco. La fórmula dice que si el valor de la celda, A5, es menor que 100, se mostrará una cadena vacía, y en caso contrario, se mostrará el valor de la celda, A5. Si cambio el valor de esta celda, y escribo por ejemplo 125, en lugar de tener dos celdas en blanco, tenemos solamente una. La función contar sí cuenta las celdas que no están en blanco, y que además cumplen con un criterio. En este ejemplo, tenemos una lista de frutas y una lista de números. Voy a contar el número de manzanas. Escribo la función. Selecciono el rango y escribo un punto y coma. A continuación, escribo el criterio entre comillas y el valor devuelto es 3 manzanas. Ahora, voy a contar los números mayores de 50. Escribo la función. Selecciono el rango de celdas. Voy a abrir el asistente de funciones. En el criterio, escribo mayor que 50. La razón por la que he utilizado el asistente de funciones es porque Excel ha encerrado el criterio entre comillas de forma automática. Si hubiese escrito mayor que 50, sin comillas, la fórmula hubiera provocado un error, ya que el criterio ha de ir siempre entre comillas. Por eso, muchas veces es mejor utilizar el asistente de funciones. Pulso aceptar y obtenemos que hay 5 números mayores de 50, que son estos 5. Continuamos con la función contar. Esta función devuelve el número de celdas que no están vacías. Observad estas 4 celdas. Fijaros que en la celda que tiene el fondo de color rojo no hay nada. Sin embargo, Excel está diciendo que hay 4 celdas que no están vacías. El motivo es porque en la celda B7 hay una fórmula. Y aunque el resultado es una cadena vacía, Excel no la cuenta como una celda vacía. Si modifico el valor de la celda superior que interviene en la fórmula, el resultado obtenido es el mismo. La función jerarquía EQV devuelve la jerarquía de un número en una lista. La jerarquía es la posición en relación al resto de valores de la lista. Es decir, en una lista desordenada, podemos saber la posición que tiene cada número, en relación a todos los números de esa lista. Aquí tenemos las calificaciones que han obtenido estos alumnos. Entonces, vamos a averiguar la posición en la que se ha quedado cada alumno, en relación a toda la clase. Escribo la fórmula. Abro el asistente de funciones. El número que vamos a evaluar está en la celda B6. La lista de los números la tenemos en la columna de las notas. Pero estas referencias tienen que ser absolutas, porque si no, cuando arrastremos la función hacia abajo, el rango de celdas irá desplazándose filas hacia abajo, con lo cual obtendremos un error. Así que pulso F4. Y a continuación, tenemos que indicar si queremos hacer la búsqueda en orden descendente o en orden ascendente.
En este caso, lo vamos a hacer en orden descendente. Así que pongo un 0, pulso aceptar, arrastro hacia abajo, y obtenemos la posición de cada nota, en relación a las notas de toda la clase. Por ejemplo, Luis, que ha sacado un 10, ha quedado el primero. Dolores, que ha sacado un 9, se ha quedado la segunda. Rosario, que ha sacado un 2, se ha quedado la penúltima. Y Antonio, que ha sacado un 1, se ha quedado el último. Continuamos con la función késimo mayor. Esta función devuelve un valor basándose en su posición relativa. Y podemos utilizarla para devolver el mayor valor de un resultado, o el segundo, o el tercero, etc. Aquí tenemos una lista con las ventas que han realizado estos comerciales y queremos saber cuál ha sido la mejor venta de todas. Escribo la función. Selecciono la matriz. Y a continuación, indicamos el valor que queremos obtener. En este caso, queremos saber la mejor venta, así que escribo un 1. Y obtenemos que la mayor venta ha sido de 120.000 euros. Para obtener la segunda mejor venta, y la tercera, modificamos el segundo argumento. Voy a convertir estas referencias en absolutas pulsando la tecla F4. Arrastro la fórmula hacia abajo. Y ahora modifico el segundo argumento. Aquí será un 2. Aquí será un 3. Y obtenemos que la segunda mejor venta ha sido de 110.000 y la tercera mejor venta ha sido de 100.000. La función késimo menor hace todo lo contrario. Es decir, devuelve un valor basándose en su posición relativa, pero para devolver los valores menores. Por ejemplo, quiero saber la peor venta de estos comerciales. Escribo la función, selecciono la matriz y escribo un 1 para obtener la peor venta. Y como veis, la peor venta ha sido 70.000. Vamos a convertir las referencias en absolutas. Copio la fórmula al resto de celdas y modifico el segundo argumento. Y como veis, la penúltima venta ha sido 80.000 y la antepenúltima ha sido 90.000. La función max devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. En este caso, queremos averiguar la mejor nota de esta lista. Escribo la función, selecciono el rango, y obtenemos que la mejor nota ha sido 10. También podemos hacer el mismo proceso con fechas. Para averiguar la fecha más reciente, escribo la función, selecciono las celdas, y obtenemos que es 20 de diciembre de 2022. Después, tenemos la función mediana. Esta función devuelve el número que se encuentra en medio de un conjunto de números. No hay que confundirla con la función promedio, ya que la función promedio devuelve la media aritmética. Esta, sin embargo, devuelve el número que está justo en medio de un conjunto de números. Escribo la función. Selecciono el rango de celdas. Y obtenemos que el número que está en medio es el 5. Y por último, vamos con la función min. Esta función devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Vamos a averiguar la nota más baja de esta lista. Escribo la función. Selecciono el rango. Y obtenemos que la nota más baja ha sido un 2. Si arrastro la fórmula hacia la derecha, Excel ha encontrado la fecha más antigua, pero además le ha aplicado un formato de número, porque la celda de donde partía la fórmula ya tenía formato de número. Y este número significa que han transcurrido 44.565 días desde el 1 de enero de 1900. Entonces, para transformar este número en una fecha, hago clic en este desplegable, selecciono fecha corta y se muestra la fecha más antigua, que es 4 de enero de 2022. Funciones estadísticas hay muchas, pero estas son las más importantes. Vamos a aprovechar los últimos minutos del vídeo para hacer un ejercicio muy divertido, que va a consistir en hacer el cálculo de la lotería primitiva. La lotería primitiva consiste en pensar 6 números al azar, entre el 1 y el 49, sin que se repita ninguno. Para ello, podríamos utilizar la función aleatorio entre, que devuelve un número al azar, entre un valor mínimo y un valor máximo. Vamos a hacerlo en estas celdas. Escribo la función. El número inferior va a ser el 1. Y el número superior va a ser el 49. Arrastro la fórmula hacia abajo y obtenemos una combinación de 6 números. En este caso, no se ha repetido ninguno, pero si pulso la tecla F9 varias veces, llegará un momento en que aparecerá algún número repetido.
Ahora seguro que no sale ninguno. Ahí tenemos uno. Fijaros que se ha repetido el número 19. Vamos a ver otro método, para crear la primitiva, pero esta vez sin que se repitan los números. Para ello utilizaré la función jerarquía EQV y la función aleatorio. Vamos al segundo ejemplo. En la columna de la izquierda voy a escribir una lista de 49 números, todos ellos aleatorios. Para ello, voy a utilizar la función aleatorio. Selecciono la celda de la fila 49. Ahora, para seleccionar hasta la primera celda, pulso control mayúsculas flecha arriba. Escribo la función. Abro y cierro paréntesis, y ahora pulso control intro, y de este modo introducimos esa función en todas las celdas. Esta función devuelve un número entre 0 y otro número inferior a 1, con muchos decimales. Entonces, es prácticamente imposible que en esta lista de números aparezca alguno repetido. La verdad es que sería mucha casualidad. Ahora, con la función jerarquía EQV, voy a obtener los 6 primeros números de la lista y comprobaré la posición que ocupan dentro de toda la lista. Escribo la función. Selecciono desde la primera celda hasta la celda de la fila 49. A continuación, indico el orden, que puede ser ascendente o descendente. Voy a poner un 0, para que sea descendente. Ya tenemos el primer número de la combinación. Ahora, voy a arrastrar esta fórmula hacia abajo, pero las celdas que hacen referencia a la lista de números, la tenemos que convertir a referencias absolutas, porque si no, al arrastrar la fórmula, el rango de celdas de la primera columna se va a ir desplazando hacia abajo. Pulso F4 en la primera celda, y en la última. Arrastro la fórmula hasta la fila 6, y ya tenemos una combinación de 6 números. Ahora, pulsando la tecla F9, obtenemos diferentes combinaciones, y es prácticamente imposible que se repita algún número. Podría darse el caso, pero la probabilidad de que se repita un número es prácticamente la misma, de que me toque la primitiva. Vamos a ver un último ejemplo. En este caso, lo vamos a hacer con una macro. Y aquí, tendremos toda la seguridad de que los números no se van a repetir. Pulso esta combinación de teclas para abrir el editor de Visual Basic. Aquí tenemos un procedimiento que se llama primitiva. La primera instrucción borra las 6 primeras celdas de la columna de la izquierda. A continuación, creamos un bucle que se va a repetir 6 veces, una vez para cada número. Es decir, todo este bloque de líneas de código se va a ejecutar 6 veces. Y dentro, tenemos otro bucle que se va a repetir indefinidamente, hasta que encontremos un número que no se encuentre en este rango de celdas. Es decir, un número que no esté repetido. Voy a explicar el proceso. Aquí comenzamos el bucle. Y aquí lo terminamos. Generamos un número al azar, entre el 1 y el 49. Eso lo hacemos con esta instrucción. Y a continuación, ese número lo buscamos en el rango de celdas. Es decir, en este rango de celdas buscamos el número al azar. La búsqueda tiene que ser en el contenido de toda la celda, porque si por ejemplo, está el número 33 y obtenemos el número 3, Excel lo encontraría. Entonces, forzamos a que la búsqueda sea en el contenido de toda la celda. Si esta función no devuelve nada, significa que no se ha encontrado el valor. Pero si devuelve algo, será la celda en la que se ha encontrado ese número. Entonces, en el caso de que no devuelva nada, en la fila correspondiente, que inicialmente será la fila 1, escribimos el número y salimos del bucle. Con lo cual, llegamos a esta instrucción y en este momento la fila vale 2. El flujo del programa vuelve arriba y continuamos con el segundo número. Y así sucesivamente hasta encontrar 6 números al azar. Cuando tengamos los 6 números, los ordenaremos de menor a mayor con esta instrucción. Voy a pulsar F5 para ejecutar el procedimiento y como veis, a la izquierda se muestra la lista de 6 números al azar, ordenados y sin repetición. Voy a pulsar F5 varias veces para que podáis comprobar que ningún número se repite. Yo me quedo un rato jugando, a ver si tengo suerte y me hago millonario. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.